Esto es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis. Buenos días a todas y todos. Esta es una nueva edición del Popular en Radio, un espacio de comunicación con los comunistas, los frente amplistas, los militantes sindicales y sociales y con todos los hombres y mujeres interesados en la política y en profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Agradecemos todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Esto es El Popular en Radio. Muy buenos días, los saluda Gabriel Mazarovich, como todos los domingos aquí en la 30. Hoy tenemos un programa muy cargado de información, pero queremos empezar saludando a todos las y los compañeros españoles republicanos, porque hoy se conmemora el 82 aniversario de la huida de España del rey Alfonso XIII y del comienzo de la República Española, y ha amanecido en España con manifestaciones multitudinarias con la bandera tricolor, que no bicolor, de la República Española, y con encuestas donde el 95% de los españoles dice que ya no le cree al rey. Sería una buena cosa para el mundo, para los españoles, que lograran sacarse de arriba una institución tan arcaica, tan indefendible, tan impresentable para el siglo XXI como una monarquía que lamentablemente gobierna o es presente en la inmensa mayoría de los países de la ultracivilizada Europa, ¿no? Nosotros, por suerte, hace 200 años que no tenemos reyes. Sería hora ya de que los pueblos españoles con su lucha y con su conciencia se sacaran de arriba esta rémora de siglos muy anteriores, del medioevo casi, donde tienen reyes que hacen lo que hacen los reyes. Bueno, hace 82 años los españoles tenían su república y hoy la bandera tricolor republicana flamea en miles de manos de miles de jóvenes en las ciudades españolas, y a ellos nuestro abrazo, nuestro saludo, nuestro cariño, en una gesta tan increíble en la que muchos uruguayos pelearon también en las brigadas internacionales después para defenderla, después del golpe de Estado del franquismo. Esta mañana aquí vamos a abordar la convocatoria a la concertación para el desarrollo productivo y social a través del editorial del Popular y una entrevista con el coordinador del PICNT, Marcelo Audala. También la marcha del miércoles por la vida, convocada por el Zunca. Repasaremos el acto de cierre de campaña en Venezuela, con parte del discurso de Nicolás Maduro y con alguna sorpresita para ustedes sobre este tema. Se está votando en Venezuela y nosotros, por supuesto, esperamos que se haga con calma, lejos de las maniobras desestabilizadoras de la derecha del fascista de Capriles, que es su candidato, y que gane Maduro, y que gane bien para la revolución bolivariana y para toda América Latina. Finalmente hablaremos del 41 aniversario del asesinato de los 8 obreros comunistas en la seccional 20 del PSU. Sin más, nos vamos a compartir esta hora de comunicación. Esto es El Popular en Radio. Editorial. La opinión de El Popular. Compartimos con ustedes el editorial del Popular. Esta semana se titula Una iniciativa estratégica. El próximo martes 16 de abril se concretará la primera convocatoria para la denominada Concertación Nacional para el Desarrollo Productivo. De esta manera, se lleva a la práctica una iniciativa anunciada el año pasado por el PIT-CNT y que ha sido definida por la Central Obrera como estratégica. ¿De qué hablamos? La iniciativa fue lanzada públicamente el año pasado en el marco del documento Para retomar la ofensiva, resuelto por el PIT-CNT en septiembre y que fuera publicado íntegramente por el Popular número 201. Allí se definía a la Concertación Nacional por el Desarrollo Productivo y Social como una forma de ensanchar la base social y política para la aplicación del programa de la clase obrera y el pueblo, ubicada en el plano de la extrema amplitud, con todos los actores económicos, productivos, sociales y políticos interesados objetivamente en un programa de transformaciones profundas en la estructura de la sociedad uruguaya. El asunto central es la generación de las condiciones para fortalecer el bloque social y político de los cambios. Nada que ocultar, ningún misterio.
el movimiento sindical le plantea a la sociedad y a las organizaciones que representan a sus diversas clases y capas debatir y acordar un conjunto de propuestas y medidas para impulsar en conjunto. Lo hace pensando en una doble dimensión, estratégica y táctica. En el sentido estratégico, tiene que ver con fortalecer y ampliar el bloque político y social de los cambios, el entramado social que garantice la continuidad y la profundización del proceso de cambios en marcha en el Uruguay. Y el valor estratégico se expresa también en un doble sentido. En primer lugar, porque son los trabajadores organizados quienes promueven este diálogo y se colocan una vez más como un actor central de la realidad nacional y un interlocutor para toda la sociedad. En segundo lugar, porque permite incorporar a la discusión y elaboración programática a sectores sociales que objetivamente, por sus necesidades y por su papel en la producción, tienen puntos de coincidencia con los trabajadores, pero son necesarias iniciativas, ideas y trabajo para incorporarlos. En el sentido táctico, porque permite al movimiento sindical generar espacios de diálogo y de encuentro, aparecer y estar rodeado y no aislado en momentos en que se avecinan importantes luchas reivindicativas, y también de carácter programático concreto, como los consejos de salarios y la rendición de cuentas. En un sentido más general, y que abarca y entrelaza a las dos dimensiones anteriormente citadas, porque se inscribe dentro de la necesidad de recuperar y mantener la ofensiva política e ideológica. El bloque de poder, la derecha política, social y mediática, desató nuevamente su ofensiva. Expresión de ella fueron las dos resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, declarando inconstitucionales el impuesto a la concentración de los inmuebles rurales y dos artículos de la ley que establecía la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. También las permanentes interpelaciones, los cuestionamientos sistemáticos a todas las acciones de la Intendencia de Montevideo, el reclamo de políticas de ajuste y de contención de los salarios, el ataque permanente a la educación pública y a las empresas del Estado. La respuesta del campo popular ha sido dispar, pero ha existido en todos los terrenos. Esta convocatoria a la concertación para el desarrollo productivo y social es la iniciativa más abarcadora y, por lo tanto, de mayor proyección política en ese sentido. Dentro de las propuestas, una iniciativa de estas características no puede comenzar con una agenda cerrada o con temas impuestos. Por lo tanto, el PIT-CNT convoca y escucha, pero también propone, porque otro elemento que nadie puede ocultar es que el PIT-CNT tiene propuestas. Están las 40 propuestas programáticas del 11 Congreso del PIT-CNT, pero más acá en el tiempo, en el documento para retomar la ofensiva, se destacaban algunos que tienen absoluta vigencia. En el punto 17 se encuentran algunas, como por ejemplo, A. Instalación de la comisión prevista en las normas presupuestales para el estudio de la viabilidad de un frigorífico nacional que garantice el abasto nacional y la industrialización de ciclo completo. B. Implementación de un sistema de compras públicas concebido para generar trabajo de calidad y, si es necesario, en aras de una red de proveedores nacionales para conformar nuevas unidades productivas que satisfagan en condiciones adecuadas de precio, calidad y plazo de entrega dicha demanda. C. Desarrollo del polo de la industria naval y la creación de industrias navales del Estado. D. Promoción del establecimiento de una banca de desarrollo. E. Generalización de los consejos productivos sectoriales. En el punto 18 se agregaban más, enmarcadas en el plano de la expansión de derechos de nuestra gente, la necesidad de dotar de nuevos bríos al proceso de cambios inaugurado con el Sistema Nacional Integrado de Salud, y la defensa de la educación pública. Mejorar la distribución de la riqueza a través de una política salarial que concentre la recuperación en los salarios inferiores a 14.000 pesos y que atienda a la elevación del salario mínimo nacional a 10.000 pesos a partir del 1 de enero. La conquista del derecho a la desafiliación de las AFAPs de todos aquellos trabajadores que se sientan perjudicados por las mismas y que son sometidos a un descuento forzoso, así como la necesidad del inicio de un diálogo social serio que permita la mejora de los derechos de seguridad social de nuestro pueblo, siempre sobre la base del cumplimiento de los acuerdos alcanzados, junto con el diseño participativo de una reforma estructural del sistema con los valores solidarios y ajenos al lucro que están en la visión de nuestra clase. La implementación masiva del Plan Quinquenal de Vivienda y en particular nuestro programa de vivienda sindical que debe comenzar a implementarse desde ahora. Del mismo modo, medidas que favorezcan a los pequeños y medianos productores agropecuarios, que eleven la calidad y equidad del sistema tributario y medidas que impacten en el desarrollo de la inversión y el empleo son fundamentales. Por supuesto que no se convoca esta instancia con la idea de llevar de las narices a todo el resto de los sectores e imponerles un programa.
Los acuerdos serán de carácter puntual, en algunos casos, y más generales en otros. Abarcan todos estos temas o una parte de ellos y se incorporarán otros. De eso se trata, no hay fantasmas ni cangrejos debajo de la piedra. Pasado, presente y futuro. Esta convocatoria tiene antecedentes históricos de gran significación. En esa tradición se inscriben el Congreso del Pueblo, en la década del 60 del siglo pasado, la Concertación Nacional Programática de fines de la dictadura, espacio de enorme amplitud social y política, cuyas conclusiones fueron olvidadas por la derecha en el gobierno y siguen olvidadas. Las movilizaciones conjuntas con la Federación Rural y otros sectores de la producción afectadas por el neoliberalismo, la concertación para el crecimiento, de la cual se cumplen 11 años para enfrentar el abismo del 2002, el segundo Congreso del Pueblo. Con diferentes niveles de amplitud y también de profundidad, todas estas iniciativas fueron expresión del papel central de los trabajadores y su central única en la vida del país. Esta iniciativa es muestra de la fortaleza y de la madurez del movimiento sindical. Solo un movimiento sindical único, fuerte, organizado y movilizado es capaz de estas iniciativas, entre otras cosas porque por eso es reconocido como un interlocutor de primer nivel en el Uruguay. Marcelo Abdala, coordinador del PIT-CNT, explicaba que esta iniciativa se inscribe en la necesidad de continuar el proceso de cambios en nuestro país y de abrir una nueva fase de transformaciones. Esta nueva fase, desde nuestro punto de vista, tiene que plantearse conscientemente transformar la matriz productiva en un sentido de trabajo de calidad, industrialización, valor agregado y conocimiento incorporados a los procesos de producción, acelerar la ampliación de los derechos de la gente y profundizar la democracia. Esta iniciativa es simultánea en el tiempo con la elaboración por parte del Frente Amplio del programa de gobierno para un tercer periodo. Son dos procesos que no se excluyen y que muy por el contrario deberían conectarse y alimentarse mutuamente. Cuando de discutir la situación del país y mucho más su rumbo futuro se trata, solamente la izquierda y el movimiento sindical promueven el debate abierto y elaboran propuestas concretas. La derecha solo propone volver al pasado, ni una sola idea. Conviene apuntarlo y señalarlo. Sindicales. El Uruguay visto desde los trabajadores. Perdonen la voz un poco tomada que haya así dificultades para la comunicación. Estamos saliendo de una gripe fuerte y de mucho cansancio y fiebre, así que disculpen ustedes la voz. Para profundizar en las características de esta convocatoria del próximo martes, de la que nadie más ha hablado, como era de esperar, vamos a compartir la entrevista con Marcelo Abdala. Tenemos una vez más a un asiduo participante del Popular en Radio, lo que para nosotros es una alegría enorme. Casi desde el primer programa ha estado con nosotros acá, que es Marcelo Abdala, uno de los coordinadores del PIT-CNT. Muy buenos días, Marcelo. Buenos días, Gabriel. Fuerte abrazo para ti, para nuestro equipo y para nuestra entrañable audiencia. Hoy vamos a conversar sobre un tema específico que entendemos primordial y que ha costado mucho instalarlo en la agenda pública, por más que el PIT-CNT hace tiempo que viene hablando de ello. En la plataforma que se planteó el año pasado, en el planteo, en aquella estrategia para recuperar la ofensiva, se planteaba como uno de los ejes centrales de las realizaciones programáticas y de los planteos políticos del PIT-CNT la convocatoria a una concertación para el desarrollo productivo. ¿Desde qué lectura se plantea esto, Marcelo? Bueno, desde la lectura que en el país, desde nuestra perspectiva, desde el 2005 han sucedido cosas muy positivas, pero hay que inaugurar, y esto es a escala histórica, una nueva fase de transformaciones que se plantee conscientemente, transformar la matriz productiva en un sentido de trabajo de calidad, industrialización, valor agregado y conocimiento incorporado a los procesos de producción, acelerar la expansión de los derechos de la gente y profundizar la democracia. Y en este cuadro es que nuestra central ha venido desarrollando una serie de actividades, señalo particularmente reuniones importantes con pequeños productores agropecuarios de canelones vinculados al sector ovino, al sector
hortifrutícola, al sector vinculado al pollo. Señalo conversaciones donde se prevén algunos acuerdos puntuales, inclusive con la Cámara de Industria, y en ese contexto de ensanchar las alianzas programáticas, digamos, apuntando a medidas de corto plazo, pero también apuntando a una visión de país en clave estratégica, es que estamos convocando la concertación por el desarrollo productivo y social, que se habrá de reunir el martes 16 de abril, a los 11 años del acto conjunto que se hizo en el año 2002 entre la Concertación para el Crecimiento y el PICNT. Ahora nosotros estamos proponiendo una concertación para el desarrollo que efectivamente permita confluencias, convergencias programáticas con todas las organizaciones. Marcelo, estas convocatorias del PICNT tienen historia en el Uruguay, ¿verdad? Podríamos, por citar algunos antecedentes, decir solamente lo que significó, bueno, el primer Congreso del Pueblo, la experiencia a la salida de la dictadura que vivimos juntos de la CONAPRO, experiencia olvidada, cuyo programa hoy sería un programa casi revolucionario, ¿no? Y experiencias posteriores. Inclusive yo recuerdo un acto enorme en el obelisco del PICNT con la Federación Rural en aquel entonces, que marcó un antes y un después en un momento que venía muy brava la cosa con el tema del neoliberalismo. Tú marcabas la del 2002. ¿Qué tiene de común con aquellas experiencias y qué tiene de nuevo esta? De común tiene que hace parte de la línea histórica. Esos son antecedentes válidos, ¿verdad? Claro, como tú decís, Gabriel, hace parte de una orientación histórica de amplitud extrema y de profundidad. Es decir, de que concurran, que converjan todos los sectores laboriosos de la ciudad y el campo, buscando acuerdos programáticos que permitan inaugurar una agenda de transformaciones profundas en la vida del país. Lo que tiene de común es la orientación histórica de juntar a todos los orientales honestos, podríamos decir, en una raigambre de sentido artiguista. Lo que tiene de diferente es que una cosa es juntarnos en medio de la peor crisis de la historia nacional, como fue los resultados de la larga década de los 90 y su manifestación financiera en el año 2002, y otra cosa es juntarnos ahora en un periodo donde naturalmente algunos sectores se han beneficiado muy mucho de los altos precios internacionales de las materias primas. Tal vez la geometría de las participaciones cambie, pero bueno, nosotros estamos convocando a todos quienes quieran participar. El martes 16 es la primera reunión y allí sin duda que se irá armando una agenda en donde esperemos poder llegar a acuerdos positivos, ¿no? Marcelo, el PICNT obviamente va a escuchar, pero ¿cuáles serían los planteos centrales del PICNT a llevar a esta reunión, a esta convocatoria? Nosotros en principio participamos a partir de la visión resuelta en nuestro 11º Congreso, que a su vez incorpora las decisiones de todo el ciclo de congresos de la Central, por lo menos desde el 8º Congreso a la fecha, más los trabajos, digamos, de elaboración democrática en el Congreso del Pueblo, el conjunto de adquisiciones programáticas que se han venido desarrollando. Ese sería nuestro horizonte, en particular la resolución que tú señalabas del mes de septiembre del año pasado, en ese documento a retomar la ofensiva, donde de alguna manera de la plataforma programática que tiene 40 puntos pensados para cambiar la matriz productiva, desarrollar más profunda y aceleradamente la redistribución de la riqueza y profundizar la democracia, de esos 40 puntos fueron priorizados alrededor de 12 puntos que nosotros aspiramos sean realizaciones programáticas concretas. Ese es el horizonte con el que nosotros participamos. Tampoco tenemos una pretensión hegemonista, digamos, bueno, te invito a mi fiestita a adherir a estos puntos o no, sino de poder dialogar, de poder conversar, de intercambiar razones y que de todos los aportes que haga los distintos participantes que haya, digamos, podamos nosotros seleccionar un conjunto de planteos que ya no serían privativos del movimiento sindical, que serían, digamos, de todo este ámbito de la concertación para el desarrollo. Marcelo, una de las cosas en esta reflexión que estamos haciendo, tú hablabas de la geometría diferente, ¿no?
ha cambiado los avances, el desarrollo económico, las características del crecimiento económico que ha tenido el Uruguay, ha cambiado la cuestión. Yo te planteaba, por ejemplo, en aquel momento la alianza con la Federación Rural determinó incluso que figuras importantes posteriormente de la Federación Rural terminaran en una posición muy común con el movimiento sindical y defendiendo cosas muy importantes. Sin embargo, hoy se nota que hay un problema también en esa ampliación de las alianzas, porque hay sectores que hoy ya no están en esa postura ni en esa necesidad, sobre todo, ¿no? Sí, es así, sin duda alguna que la nueva geometría del capitalismo internacional, que implica, digamos, el ascenso económico de Asia y en particular de China, y que tiene un impacto enorme, digamos, en los precios internacionales de las materias primas, permite que algunos sectores vinculados a dichos procesos puedan compensar, por ejemplo, lo que implica un valor del dólar muy escaso, que afecta a los sectores más vinculados al valor agregado, con los altos precios internacionales de las materias primas. Entonces, yo te diría en principio, sin esquema, vamos a ver, estamos en pleno proceso de recolección de las concreciones de quien confirma su participación, pero salvo aquellos sectores más vinculados al capital transnacional, yo creo que hay múltiples sectores agropecuarios, industriales, del servicio y de la comercialización de los productos, podríamos decir todo lo que no está en principio vinculado al gran capital financiero transnacional, que potencialmente podemos confluir en algunas cosas pensando en propuestas para políticas públicas que tienen que ver con el desarrollo del país. Pero coincido contigo, tal vez la geometría de los acuerdos y de quién participa y quién no puede haber cambiado. De todas maneras, la central está invitando casi que sin exclusiones, veremos quién participa y quién no. Una pregunta adicional sobre esto y después una final que nos deriva a otro tema, pero que es importante, aprovechando la oportunidad que lo plantees. ¿Dónde va a ser esta convocatoria? ¿Dónde va a ser esta reunión y a qué hora? La reunión va a ser el martes 16 a las 17 horas en el local de la central. En el local del PIT-CNT, perfecto. Marcelo, además de esta convocatoria del PIT-CNT, de esta planteo casi de estrategia política que tiene el movimiento sindical hacia la sociedad, estamos inminentes en estos meses, en este año, en dos cuestiones muy centrales para el movimiento sindical, como son sin duda la convocatoria a una enorme cantidad de consejos de salario, que si yo no calculo mal debe haber cerca del 1.000.000 de trabajadores que van a negociar su salario. Sí, eso es. Y a la vez se da también la última rendición de cuentas, ¿no? Lo que hace que prácticamente esté el conjunto de los trabajadores uruguayos negociando no solo el salario, sino que todos sabemos que allí se discute mucho más que el salario. Por suerte se han logrado instalar, tanto a nivel público como a nivel privado, un conjunto de elementos. ¿Cómo está viendo eso el movimiento sindical? ¿Cuáles son los planteos centrales que están encontrando o que se van desarrollando? Bueno, todo indica que van a ser procesos, digamos, de negociación muy complejas. Nosotros como PIT-CNT estamos interviniendo en solidaridad con los trabajadores de la industria láctea, ahora para abrir puertas de negociación y encontrar salidas favorables, digamos, para una industria que ha tenido determinado nivel de expansión, que bueno, está bueno que se asocie ese nivel de expansión con el concepto de utilizar negociación colectiva, consejo de salario, para redistribuir la riqueza. Pero, como es público y notorio, es una negociación muy compleja, así que imagínate si es compleja la de la industria láctea, cómo habrán de ser todas las demás. Nosotros estamos planteando la necesidad de cargar las tintas en la recuperación salarial de todos aquellos que ganen salarios inferiores a los 14.000 pesos y cargar las tintas en un proceso de aceleración del aumento del salario mínimo nacional. Yo creo que estos puntos van a estar ubicados centralmente el 1 de mayo, tanto nuestro desempeño en la negociación colectiva y los consejos de salarios digamos, la negociación de públicos y privados, como las cuestiones de contribuir a que la rendición de cuentas esté asociada a un concepto de desarrollo integral de la nación, para lo cual
todo indica, digamos, que en vez de una rendición de cuentas gasto cero, y a partir de la consideración que la actual estructura tributaria debe seguir teniendo avances, es decir, todavía tenemos un IVA muy importante, el más grande de América Latina, que es un impuesto de carácter regresivo, todo indica que no se le puede sacar más a los trabajadores, es más, habría que pensar inclusive en reducir el monto mínimo no imponible. Bueno, yo creo que es hora, pensando especialmente en la rendición de cuentas, de gravar a aquellos sectores que han tenido un enorme beneficio de los precios de la materia prima, para generar un nuevo modo de acumulación y para que con ese fondeo efectivamente se pueda transferir recursos a las necesidades de nuestro pueblo, vivienda, educación, desarrollo industrial, para poner un ejemplo. Así que la agenda de la rendición de cuentas es una agenda central, no solamente en la perspectiva de los salarios de los trabajadores públicos, sino en la perspectiva del desarrollo integral de la nación. O sea que todo hace prever que vamos a tener, ya estamos teniendo, y que vamos a tener un año muy movido. Sin duda, bueno, va a haber una enorme movilización el 17, que tiene todo el calor, el cariño y el apoyo de todo el movimiento sindical y que protagonizan nuestros compañeros del ZUNCA por la aprobación de la ley que considera delito penal incumplir la normativa vigente. Va a haber una movilización el 18, principalmente planteada por la UNASPU, pero con participación de diversos sindicatos, donde va a estar planteado el derecho de los trabajadores a desafiliarse de la SAFAP, la necesidad de reverdecer, de recrear el diálogo social sobre seguridad social, que viene funcionando muy mal, y apuntará a una transformación estructural de la seguridad social. Además de un conjunto de gremios que salen en defensa de la industria, que salen, digamos, por los problemas que están planteados a nivel de las fuentes de trabajo. Y en ese cuadro, el lunes 15 va a haber una mesa representativa que va a ajustar todos los detalles del 1 de mayo, donde precisamos una gran movilización de masas, en este caso a las 10 de la mañana para toda el área metropolitana en la plaza 1 de mayo, y yo no dudo que además se pueda resolver alguna movilización ya pensando en la segunda quincena de mayo, por la necesidad de ubicar, digamos, participación de los trabajadores, masas en movimiento empujando esta perspectiva, ¿no? Terminemos con una, ya que te aprovechamos, Marcelo, ya que lo logramos hablar, sabemos de las mil cosas en las que andás, y me parece muy importante porque en este último periodo ha habido como un intento de correr al movimiento sindical de la escena, ¿no? Y bueno, con lucha, con movilización y también con iniciativa política, el movimiento sindical va a volver a ocupar ese lugar que terminó ocupando al final del año pasado clarísimamente, y que puso tan nervioso a mucha gente, y que seguramente va a poner nervioso ahora cuando venga, ¿no? Porque el peligro, sí, la rueda... de eso, Gabriel, el escenario en que nos movemos en toda la América Latina, hoy es un día crucial para América Latina, son las elecciones en la hermana República Bolivariana de Venezuela. Todo el escenario continental es un escenario de disputa, de un lado de los poderosos de siempre que se han beneficiado con el hambre de nuestros pueblos, el capital financiero y las oligarquías criollas, y del otro lado vastísimas masas populares sumamente amplias en su configuración, que venimos pujando por el desarrollo, digamos, y eso también sucede en Uruguay. La derecha social y política tiene todo el poder económico y mediático, pero bueno, yo creo que en América Latina hay vientos de cambio, y que en Uruguay vamos todos a estar a tono con las necesidades. Y la última que tenemos acá, lo hemos hablado y es un tema que se mantiene permanente, y sé que el PICNT está trabajando muchísimo con esto y vale la pena decirlo. Habíamos asistido a 2 resoluciones de la Suprema Corte de Justicia que ponían un compás muy complicado en un tema muy sentido para los trabajadores, que es el tema de los derechos humanos, de la impunidad, de la verdad y la justicia. Sin embargo, hemos asistido también al mantenimiento de las denuncias y a la actitud de varios jueces y fiscales, inclusive del Tribunal de Apelaciones, de no frenar las investigaciones y seguir. ¿Cómo está planteando el PICNT? Yo sé que es un tema permanente de la plataforma del PICNT, pero no queríamos que quedara fuera de esta conversación ese planteo, Marcelo. Bueno, en primer lugar, con la alegría, a pesar del retroceso que implicó la resolución de la Suprema Corte de Justicia, de que hay muchos en Uruguay que hacen parte de una corriente de carácter civilizatorio que efectivamente considera que los delitos de lesa humanidad son delitos imprescriptibles, permanentes, y que hay que juzgarlos sí o sí, particularmente en el caso de la resolución de
la fiscal encargada, digamos, de los juicios en torno al maestro Julio Castro. Pero sin duda alguna hay que encontrarle el jeito, hay que encontrarle la vuelta. La insistencia de la Central de Verdad y Justicia estará también en el centro del 1 de mayo y es uno de los aspectos que nosotros, digamos, vamos a mantener en agenda por cuestión de memoria histórica. Además, en el año del 30 aniversario del 1 de mayo del 83, que marcó la contraofensiva democrática de masa contra la dictadura, y del 40 aniversario de la huelga general, aquí nos enfrentaron dos demonios, aquí se enfrentó el capital financiero y su estado terrorista contra la inmensa mayoría del pueblo uruguayo. Así que en la agenda de Verdad y Justicia, el asunto es encontrarle el jeito en lo político y en lo jurídico para que efectivamente se haga carne la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que precisamente considera imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. Impecable, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo grande, hermano. Gabriel, fuerte abrazo para ti, sabemos de todo el trabajo que hace el equipo, tanto para la edición del Popular como para la radio, y un muy fuerte abrazo a nuestra audiencia. Esto es El Popular en Radio. Aportes, una síntesis de la cobertura cultural de El Popular. Compartimos con ustedes el Aportes, suplemento cultural de El Popular. En tapa encontraremos Heródoto, el padre de la historia, cuarta entrega por el profesor Liber Romero. En página 2, la gran traición al pueblo hermano. Como cada 11 de abril, recordamos la matanza del Salsipuedes. También saludamos en estos días al pueblo venezolano organizado y movilizado que está decidiendo una vez más el camino a recorrer hacia su liberación, en este caso con una hermosísima canción de Alí I. En página 3 encontraremos la crítica de Cristina Landó referida a la obra El último tango de Álvaro Ouchaín, que se exhibe en el Teatro de la Alianza. Virtuosismo dramático y coreográfico. Les recomendamos la fotogalería Cielo Abierto en el Parque Rodó y la exposición de Barradas en el Museo Nacional de Artes Visuales. En contratapa, Derecho al suelo y la ciudad en América Latina, la realidad y los campos posibles. Encuentro que se realizará en la Facultad de Arquitectura en su salón de actos el día miércoles 17 de abril a las 20 horas. Encontramos también a Arístides con Qué bonito es el frente, glamour y supremos gastos. Les recordamos que la obra Verano y humo de Tennessee Williams se estrenará en el Teatro de la Alianza el jueves 18 de abril a las 21 horas. Hasta el próximo domingo, amigos. Nos vamos a una breve tanda. Volvemos con el cierre de la campaña presidencial en Venezuela y una sorpresa para ustedes, para compartirlas y emocionarnos juntos, el aniversario de la 20 y un conjunto de informaciones más. No se vayan, hay mucho más El Popular en Radio. Tu opinión nos importa. Para comunicarte con este programa, envía tu mensaje de texto 1130, espacio al número 2900. Tu opinión nos importa. La lucha de ideas es en todos lados. Ahora El Popular en Radio, también en Facebook. Agregando nuestra página podés acceder a los programas grabados para escuchar en línea o descargarlos a tu PC. Búscanos y sumate a nuestra red de amigos. El Popular en Radio, también en Facebook. Internacionales, una mirada al mundo con el sur como norte. Esperamos porque nos llegan los mensajes preguntando si hoy se cumplen 82 años de la huida de Alfonso el Borbón de España y la instalación de la República en España. Por eso hay manifestaciones multitudinarias en las ciudades españolas con la bandera tricolor de la República defendida después por miles en los campos de batalla contra Franco y contra el fascismo. Lo reiteramos,
Unos compañeros nos mandaban los mensajes, sí, es muy bueno que se reivindique la República y sería hora que en todos los países de Europa, de la avanzada Europa, que se nos presenta hasta con fundaciones y ONGs que nos vienen a enseñar cómo ser democrático y nos juzgan si somos democráticos o no, que nosotros que 200 años nos sacamos de arriba las monarquías que ellos nos trajeron con la conquista, se las sacaran de arriba, esta rémora impresentable, ¿no?, de tener reyes y reinas y princesas y duques, que es una cosa inconcebible. Y por eso nuestro corazón y nuestro saludo a las compañeras y los compañeros que están aquí, que fueron combatientes o descendientes de los combatientes por la República, y a los miles que en España hoy reivindican la República. Pero hoy el fenómeno excluyente en América Latina y seguramente en el mundo también son las elecciones en Venezuela. 19 millones de venezolanos van a votar en 39.922 mesas que por suerte están abiertas en calma hasta ahora, según se reporta en Venezuela. Estas elecciones se hacen cumpliendo con la Constitución ante el fallecimiento hace ya un mes del compañero Hugo Chávez. La campaña ha sido corta, muy intensa, se presentaron 7 candidatos, pero la competencia real, como hace tiempo ya, se centró en 2. Nicolás Maduro, candidato por el Gran Polo Patriótico, integrado por 16 partidos, entre los más importantes el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Partido Comunista de Venezuela, y Enrique Capriles, candidato de la Mesa Unidad Democrática, todo le pone democrática, ¿no?, integrada por partidos y agrupaciones de derecha, ultraderecha, socialdemócrata y demócrata cristiana, ¿no? Ese es el grupo que apoya a este fascista que viene de tradición, familia y propiedad. Todas las encuestas, salvo una, dan ganador a Maduro, por amplísimo margen. La que no da ganador a Maduro es la misma que daba ganador a Capriles contra Chávez en las elecciones de octubre, ¿no? Es decir, la encuesta de una empresa colombiana que se destaca por las campañas negras en América Latina y que es asesora de Macri, fue asesora de Uribe, asesora de Capriles, asesora de cuanta mugre anda por el continente, da ganadora a Capriles, y es la que repite permanentemente CNN, ¿no? Si ustedes ponen, lo único que existe es eso, en CNN. Los últimos días han estado cargados de tensión. Capriles, el candidato de la ultraderecha, se ha negado a firmar un compromiso para aceptar el resultado electoral, ha atacado el Consejo Nacional Electoral e incluso se han registrado maniobras desestabilizadoras. Las Fuerzas Armadas Bolivarianas capturaron a 2 contingentes de mercenarios, uno proveniente de Colombia y otro de El Salvador, fuertemente armados con explosivos, y tenían en su poder uniformes bolivarianos, presuntamente, para armar incidentes en las elecciones. Hasta ahora, por suerte, todo va a calma. El jueves, en un multitudinario acto de cierre de campaña, donde se calcula que participaron 3 millones de personas, sí, 3 millones de personas, Maduro decía esto. PDVSA es la más poderosa palanca para financiar todo el desarrollo del país, por primera vez en la historia, y eso es obra de Chávez también. Puso el petróleo al servicio de los pobres, para darle educación al pueblo, salud, alimentación, cultura, deporte. Por primera vez en 100 años de petróleo, el petróleo se puso para invertir. En los 14 años del gobierno del presidente Chávez, al país ingresaron unos 700.000 millones de dólares. 700.000 millones de dólares más o menos. El presidente Chávez invirtió en la política social, en las misiones y grandes misiones, 550.000 millones de dólares. Primera vez en la historia. Lo sé absolutamente, que desde donde él esté, nuestro comandante Hugo Chávez, él nos envía sus bendiciones. Él nos está apoyando, él nos está viendo, respaldando, acompañando con un abrazo gigante. ¡Chávez vive! Esto es El Popular en Radio. Era Nicolás Maduro en su discurso de cierre el jueves ante, ya lo decíamos, 3 millones de personas, en el acto final que cubrió 7 avenidas gigantescas de Caracas y todas las calles aledañas.
Hoy a las 18 horas, en la Plaza Independencia, el Frente Amplio, el PIT-CNT, la FEU, ONASPU, FUBAM, un conjunto de organizaciones solidarias, además están convocando a las uruguayas y a los uruguayos a concentrarnos allí y ir posteriormente a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, que queda a poquitas cuadras de la Plaza Independencia, a esperar junto con los compañeros los resultados y apoyar este proceso democrático y a la Revolución Bolivariana. Están todas y todos invitados a ir a la Plaza Independencia a las 6 de la tarde para luego ir a la Embajada de Venezuela. No se puede ir antes porque obviamente en la Embajada de Venezuela hay un circuito para que voten los venezolanos que viven en Uruguay. La emoción es parte de todo esto. La derecha a veces no entiende esto de la emoción y es complicado, ¿no? Uno ve de qué se van a emocionar. Por ejemplo, nosotros estamos hablando ahora, vamos a hablar del fallecimiento de Chávez. En estos días se cumplió el aniversario de la muerte de Thatcher. ¿Qué van a festejar con Thatcher? La guerra, la destrucción del sistema social en Inglaterra, la destrucción de los sindicatos. ¿Cómo puede emocionarse alguien con una mujer así? ¿No? Capriles mismos, están tan huérfanos, tan guachos de referente, que Capriles, de ultraderecha, fascista, en la campaña electoral en Venezuela su modelo dijo que era Lula. Lula tuvo que salir a aclarar que él respaldaba a Maduro, obviamente, pero claro, ¿qué modelo va a poner Capriles en la campaña electoral? ¿A Collor de Mello? ¿A Menem, que se robó la mitad de Argentina? ¿A Lacalle, que se afanó la mitad del Uruguay y regaló la mitad de las tierras? ¿A Piñera, a Uribe, asesino de los escuadrones de la muerte? ¿A quién van a poner de modelo? Tienen que poner un modelo de izquierda para tratar de decir soy parecido a este, aunque sea facho. Bueno, pero la emoción tiene muchísimo que ver. Entonces nosotros, hoy en este día que el pueblo venezolano está votando, y que vota por Nicolás Maduro, pero que se cumple también un mes del fallecimiento de Chávez, les traemos a ustedes una cosa muy especial. El otro día Fidel apareció por tercera vez en el año, públicamente, en La Habana, a inaugurar una escuela, la escuela Vilma Espín, que algún día vamos a hablar de Vilma, de esa legendaria dirigente de la lucha clandestina, guerrillera, y luego fundadora de la Federación de Mujeres Cubanas y dirigente de la lucha de las mujeres cubanas y de la lucha de las mujeres en el mundo entero. Un ejemplo de revolucionaria, la compañera Vilma, a la que tuvimos el gustazo de conocer y de querer mucho. Fidel, en esa escuela, termina el acto, rodeado de niños y de trabajadores de la educación cubana, y les dice, muy emocionado, conmovido, que trae para compartir con ellos una canción que 5 cantautores jóvenes cubanos le hicieron a Chávez. Y había que ver, vale la pena ver, métanse en Cuba Debate y vean este video, que acá en Uruguay no lo pasó nadie, de lo conmovido que estaba Fidel y de lo conmovido que estaban los compañeros cubanos, los niños y la gente, del homenaje a Chávez y de lo conmovido que estaba Fidel. Entonces, escuchemos a nada menos que a Fidel presentando la canción para su amigo y compañero. Una canción que han hecho con motivo de la muerte de Chávez, que se llama El regreso del amigo, que realmente está bonita esa canción. Buenos compositores, buenos músicos, y yo la traje. Entonces nos preparamos para escuchar la canción. Y 1.000.000 de gracias. Despedida del amigo, queda un adiós detenido, palabras que se congelan, ganas de ya haberlas dicho, lágrimas que no se lloran, para no aceptar que se ha ido, pena convertida en gloria, amanecer extendido. Para la partida de un amigo que nos devolvió la risa, no hay adiós definitivo, ni finales de ceniza, tanto corazón dolido, no se va a creer la prisa de la muerte que ha intentado manchar su roja camisa. Amigo, desparramada en la brisa de un pueblo que habían dormido, de una América hecha trizas. Nadie piensa que se ha ido, fue un
El tema de la semana. Seguimos aquí en la 30, llueven mensajes al teléfono y al mail. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está en Cuba Debate, en Radio Rebelde. Hasta la BBC lo puso. Ningún canal uruguayo consideró que era importante mostrar a un tipo tan entrañable como Fidel, conmovido, recordando a su amigo, a su compañero, con esta emoción que la derecha es incapaz de sentir. Lo volvemos a decir, ¿cómo la va a sentir? Tenemos en el teléfono, compartiendo con nosotros a un querido compañero y hermano, secretario de organización del Partido Comunista del Uruguay, Carlos Tuzó, que si no le digo Púa, nadie va a entender a quién estoy presentando. Así que muy buenos días, Púa. Buenos días, ¿cómo andás, Gabriel y todos ustedes? Realmente, además, te hicimos escuchar esto, te dejamos, pero realmente era un aporte de recuperar cosas que no trascienden acá y que realmente muestran cuánto de compromiso personal, de realmente amor por la gente hay en la acción de los jefes revolucionarios, que en definitiva estas dos personas de las que estamos hablando lo son, ¿verdad? Sí, fantástico, la verdad, emocionante, y emocionante pensar que nuestro paisito es parte de esos procesos de América Latina tan importantes. Vos hablabas de 3 millones en la concentración del fin de la campaña de Maduro. Estaba pensando, es todo nuestro país, como que todo nuestro país tuviera en el cierre de campaña de Maduro. Impresionante, impresionante. Vamos a hablar contigo de cosas que también tienen que ver con la razón y el corazón. El 17 de abril de 1972, efectivos militares y policiales asesinaron a Luis Alberto Mendiola, Raúl Gancio, Elman Fernández, Justo Sena, Ricardo González, José Abreu, Rubén López y Héctor Cervelli. A Mendiola le tiraron 6 veces y su cuerpo también tenía heridas de arma blanca. A Abreu le dispararon primero un balazo en el pecho, cuando cayó en la calle le dispararon otra vez y lo dejaron morir. A González lo ejecutaron de un solo balazo en la cabeza. A López le dieron un tiro en la nuca y cuando cayó otro balazo en la cabeza. A Fernández le dieron 2 balazos, uno en la pierna y cuando cayó lo remataron de otro en la cabeza. A Sena le dispararon 3 veces. A Gancio le dieron un balazo en el vientre y lo dejaron desangrar toda la noche sin atención. A Cervelli, que fue el primero en salir con las manos en alto, le dieron un balazo, fue trasladado al hospital militar y murió después. Esto fue lo que pasó, porque vale la pena hacer este resumen tan sintético, porque de esto vamos a hablar. ¿Qué significado tiene, Púa, este año, el aniversario del asesinato de los compañeros de la 20, en el marco de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia y de la lucha contra la impunidad? Bueno, lo primero, que obviamente eso tiene una explicación, porque fue un operativo fríamente calculado y ejecutado que formaba parte de algo que se venía preparando por mucho tiempo y que luego culminó con el golpe de Estado y la dictadura fascista en nuestro país. Hay que comprender que en esos momentos, en la década del 70, el capitalismo en el mundo estaba en un estado de crisis económica y política, donde se prefiguraba la derrota en Vietnam, donde se iba armando la estrategia neoliberal para cambiar el mundo en un sentido negativo, y mucho tiene que ver en eso esa Margaret Thatcher que tú mencionabas, y donde Estados Unidos de a poco iba poniendo bajo su pata a los gobiernos de los estados latinoamericanos, de la mayoría. En ese caso no fue una excepción el gobierno uruguayo, primero el de los blancos, que hubo en la década del 60, que firmó el primer compromiso con el Fondo Monetario Internacional, y luego los gobiernos colorados que precedieron al golpe de Estado. Entre paréntesis, cuando a veces se quieren sacar culpas de arriba, hay que recordar de que desde 1947 Uruguay estaba mandando militares y policías a entrenarse en la Escuela de las Américas, en el Canal de Panamá, en los manuales de tortura de la CIA para reprimir a su pueblo. Y así llegamos a esa década del 60, 70, donde de alguna manera el movimiento popular, y en mucho tuvo que ver este Partido Comunista con eso,
busca los caminos para construir otra realidad en nuestra patria, porque lo que imponía el gobierno de Gestido inmediatamente de que murió el de Pacheco Areco era recorte de salario, de los derechos de los trabajadores, suba de precios, etcétera, etcétera, represión, y se fue gestando, ya digo, particularmente en este partido, no solo en nosotros, la necesidad de construir la fuerza social y política del cambio. Y así se trabajó para construir una sola central, y efectivamente en el 66 se creó, y una sola fuerza política que convocara a la izquierda tradicional de este país, los socialistas, los comunistas, pero también a sectores democráticos de los partidos tradicionales. Y así en el 71 se crea el Frente Amplio, en medio de una gran movilización popular, donde ya el gobierno de Pacheco Areco reprimía las manifestaciones, militarizaba a los trabajadores, asesinaba a estudiantes como Iber, Hugo y Susana, los tres de la Juventud Comunista, y íbamos a unas elecciones donde el Frente Amplio da un gran avance, a menos de un año de creado, teniendo 300.000 votos en la vida del país. Los sectores más reaccionarios, que respondían con la provocación, con el asesinato, con la represión, esto les saltó los tapones, porque teníamos lo de Cuba en el 59, otros intentos, y habíamos tenido que la Unión Popular había ganado en Chile, y vieron que acá nos veníamos, el movimiento popular, a las barbas. Y gana esa elección de una manera que por todos lados se dice que es fraudulenta, el sector más reaccionario del Partido Colorado, el de señor Bordaberry, impulsado por Pacheco Areco. Y este señor Bordaberry asume en el 72, inmediatamente viene un recorte de los salarios, las jubilaciones, la inversión pública, la entrega del país a los monopolios. Y el movimiento popular sale a la calle. En ese marco se empiezan y en el combate que tenía este sector y este gobierno colorado con los blancos baratos que se sumaban, como bien los denominaba Wilson Ferreira Aldunate, y que estaba en combate con los compañeros del MLN, empieza a votar una serie de leyes represivas, y en el 14 de abril, a raíz de una serie de acciones armadas del MLN, que reprimen inmediatamente, y ahí comienza, y en pocos meses eliminan el MLN de la vida del país, pero ahí viene la provocación que luego terminará con el asesinato de los compañeros en la 20. Mientras se debatía en el Parlamento la ley de seguridad interna, de estado de guerra interno, que metía a las Fuerzas Armadas en la represión interna, había un activo de la Juventud Comunista el 15 de abril en el local central del partido, donde éramos como 800. Y en medio del activo irrumpen un grupo armado con gente de civil, algunos de barba, con brazaletes, si no me equivoco, eran amarillos, gritando, tirando tiros al techo, obligándonos a tirarnos todos en el piso, y un escuadrón de la muerte estaba metido ahí, y eran unos cuantos, con una cosa terrorífica, donde no nos mataron, porque éramos muchos, pero fue el precedente de lo que iba a pasar en la 20 unos días después. Púa, sí. Mirá, porque después hiciste un repaso histórico súper completo que me sacó 3 preguntas enteras, pero tenemos a ver, porque vamos a seguir hablando, porque hay 2 actividades centrales del Partido Comunista en torno a esto. Una, que no es la más difundida, aunque está planteado en el Popular en la contratapa hoy, es este miércoles. Y la otra es el acto, porque tenemos compañeros que nos están mandando mail diciendo si el Partido Comunista no hace en la 20 este año el acto y es solo lo de la Intendencia.
Entonces, porque vieron la propaganda de lo del miércoles. Entonces, vamos a aclarar, son dos cosas diferentes. Una cosa es el miércoles y otra cosa es el acto. Entonces, hablemos un poquito en estos pocos minutos que nos quedan de qué tenemos el miércoles y explicarle lo que se pueda ya adelantar del acto que sí va a haber en la 20 y que va a ser el 27, ¿verdad? Sí, uno es hacia lo otro. El 17, o sea, este miércoles, el 17 a las 17 horas, lo que vamos a hacer es, en el mismo día, asignaron a los camaradas, a esos 8 obreros uruguayos frente amplista y comunista, nos estamos concentrando, los que podamos ir, porque es a esa hora y es una jornada de conmemoración y de convocatoria al acto, porque ahí vamos a repartir volantes, ahí vamos a hablar con la gente, invitándola para el acto del 27 a las 17 en la 20. O sea, es una jornada de agitación, de conmemoración, de recuerdo de los compañeros y a la vez una jornada como en otros casos hemos hecho puerta a puerta en la zona de la 20, como hacemos en otros lados, de difusión de lo que pasó y del acto en sí mismo, que como digo, reitero, va a ser el 27 a las 17 en la 20 bajo la consigna 1972, 8 comunistas asesinados, 2013, miren, levantamos sus banderas. Exacto, es muy importante entonces que quede claro que son dos instancias para todos los compañeros que están mandando mensajes. El miércoles a las 5 de la tarde en la explanada de la Intendencia de Montevideo una concentración donde se convoca a ir con banderas justamente para responder la consigna. Sí, ir con banderas para estar allí, para concentrarnos, para repartir volantes, para convocar al acto. Y luego el acto mismo donde usualmente Púa es una instancia donde el PSU y otra gente reivindica el tema del posicionamiento ante el tema de verdad y justicia, pero también en torno a la realidad política nacional. Sí, claro. El partido tiene dos grandes actos en el año, uno el de la 20, y el otro el de su aniversario, donde en el caso de la 20 recordamos memoria, verdad y justicia, pero a la vez damos un mensaje político a la vida del país. Y eso es lo que va a haber en como en todos los actos. Y más en esto, que como vos decías, los hechos, el lamentable papel de la Suprema Corte de Justicia, nos pone sobre la mesa la necesidad de democratizar el Poder Judicial de este país, porque en definitiva se demuestra que es lo más oscuro y para los más oscuros intereses que funciona esa Suprema Corte, que da vergüenza decir que Suprema Corte de Justicia, porque la verdad no tiene nada que ver con ella. Impecable. Entonces, mirá, lo que vamos a seguir haciendo entonces es aproximándonos hacia el acto, tanto en el Popular como aquí en el Popular en Radio, volviendo a tomar estas cosas. Nos mandan un mensaje compañeros de Maldonado que digan que también se hacen actos en todo el país. Sí, es verdad, se hacen actos en todo el país. De esto estamos hablando en Montevideo, tienen toda la razón los compañeros. Es el acto central, diría. Claro, y además vamos a dar el calendario cuando lo tengamos de los actos que se van a ir haciendo en el interior. Sí. Sin ningún lugar a dudas. Se hacen actos en todos los departamentos. Se hacen cerca de 11, 12, 13 actos en total en el conjunto del país. Es como el 1 de mayo, ¿viste? Que cada vez se va expandiendo, bueno, esto también ha pasado así. No, pero está bien el apunte del compañero, tiene toda la razón del mundo, efectivamente. Pero aquí en Montevideo, para decir este miércoles a las 17 horas, tenemos la concentración en la explanada de la Intendencia de Montevideo para llevar nuestra bandera, estar junto a los mártires y también, de paso, ya convocar. Y el acto es el sábado 27 de abril a las 17 horas también, como siempre, en Agraciado y Valentín Gómez, frente al local de la 20. Te mandamos un abrazo grande, Púa. Bueno, un abrazo, Gabriel, y mucha suerte. Gracias por haberme llamado. Un abrazo grandote. Nosotros nos vamos a ir, no sin antes decirles que nos llegan miles de mensajes. El audio de Fidel con la canción completa la pueden escuchar, la pueden ver, porque es un video además, en Cuba Debate, o en Radio Rebelde, o en Radio Habana, que está todo el video. Antes de irnos queremos compartir dos cosas. Nos llegó un comunicado de la Juventud Comunista, porque ayer se cumplió el primer aniversario del atentado contra la Casa de la Juventud Comunista, donde tiraron una bomba incendiaria el año pasado a la puerta de la Juventud.
Ayer lo recordaron con una actividad que yo no pude ir por problemas de salud, me dicen que estuvo muy interesante, de encuentro con los compañeros que también en aquel momento eran de la Juventud Comunista, que fueron detenidos en 1975 en 33, salvajemente torturados y usados para escarnio y para miedo, y siguieron militando y comprometiéndose, y tuvieron este encuentro con los jóvenes militantes de la Juventud Comunista de hoy, ayer en un salón del centro de Montevideo, del que participó también Jorge Masarovich, el secretario general de la Juventud Comunista, en el que se habló de historia, de presente y de futuro. Le mandamos un abrazo muy grande a los compañeros de la UJC. Y el miércoles va a ser, como todos ustedes ven, un día muy movido, porque además de esta concentración en la explanada municipal para recordar a los mártires de la 20, se realizará un paro nacional del Zunca de todo el día en el interior, y a partir de las 10 de la mañana en Montevideo, la consigna es por la vida, y se va a realizar una marcha desde el Obelisco hasta el Palacio Legislativo, concentrando a las 12 horas. La marcha va a estar encabezada por las viudas y los hijos de los compañeros muertos en accidentes de trabajo. El Zunca lleva en una campaña nacional de firmas más de 100.000 firmas recolectadas, y este miércoles entonces ya hay confirmado más de 200 ómnibus, por lo tanto va a ser una cosa muy grande. Los convocamos a todos a apoyar esta movilización, esta convocatoria. Y hoy a las 6, todos a la Plaza Independencia, para irnos luego a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela a esperar los resultados, que no tenemos ninguna duda que van a ser a favor de la revolución bolivariana que se expresa en esta instancia en la candidatura del compañero Nicolás Maduro. Les mandamos un abrazo enorme. En este programa ustedes, no me quiero olvidar de decir que en este programa ustedes escucharon en el editorial el aporte de una nueva voz, de la compañera María José Pedraja, que se sumó al equipo del Popular y que leyó contribuyendo a leer el editorial nuestro. Así que a María, muchas gracias, un abrazo grandote, un abrazo grande a todos ustedes, muchas gracias por los mensajes y los comunicados, y nos vemos dentro de una semana, pero antes nos vemos hoy de tarde en la Plaza Independencia. Un abrazo. No tengo más enemigos que los que se oponen a la pública felicidad. José Gervasio Artigas. Esto fue El Popular en Radio. Para comunicarse con nosotros puede llamar al 29 29 11 91 o escribirnos a elpopular@gmail.com. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 9:30 horas en esta misma emisora.